una gota de sangre, un cabello, una huella de ADN. En la televisión es la prueba definitiva que siempre, siempre atrapa al culpable. Es la verdad científica, un testigo silencioso que no puede mentir. Pero, ¿y si te dijera que en el mundo real, esa misma ciencia a veces se convierte en el inicio de un error catastrófico? En el ámbito forense, la evidencia se contamina, las pruebas se malinterpretan y la verdad se pierde. Hoy nos adentraremos en 3 historias reales donde la evidencia forense no solo falló en su propósito de asegurar la justicia, sino que le abrió la puerta de la calle a presuntos asesinos, dejando una estela de dudas y una pregunta que asusta. Si la ciencia, en su aplicación judicial, no tiene la respuesta, entonces ¿qué nos queda? Este análisis está diseñado para abogados, científicos, estudiantes y el público general interesado en la intersección crítica entre la ciencia y el derecho. El ADN es casi infalible. Casi. Es el estándar de oro de la investigación criminal, la herramienta que resuelve casos congelados por décadas y exonera a inocentes. Confiamos en el ADN y la mayor parte del tiempo es una fe bien justificada, respaldada por décadas de investigación y validación científica. Sin embargo, la infalibilidad de una técnica científica en el laboratorio no se traduce automáticamente en una aplicación judicial perfecta. ¿Qué sucede cuando esta prueba reina se maneja mal, se contamina, o cuando el sistema legal que la presenta se rompe, ya sea por negligencia, mala praxis o la introducción de metodologías no validadas? Hoy no vamos a hablar de ciencia ficción, sino de 3 juicios que sacudieron los cimientos de la justicia penal, ofreciendo valiosas lecciones para profesionales del derecho, científicos forenses y la sociedad en general. Estos casos ilustran cómo la robustez de la evidencia forense no solo depende de su base científica, sino también de la integridad de su recolección, preservación, análisis y, crucialmente, de su presentación y escrutinio en el tribunal. Son expedientes que demuestran que ni la ciencia más avanzada garantiza la justicia si el proceso legal y la metodología científica no son rigurosos, y que a veces el fracaso no ocurre en la escena del crimen, sino bajo el microscopio y en la propia sala del tribunal. Analizaremos las estrategias legales, los desafíos científicos y las implicaciones para la jurisprudencia. Nuestro primer caso es, probablemente, el más famoso del siglo XX. Un drama que se convirtió en un circo mediático y, sobre todo, en una lección brutal sobre lo frágil que puede ser la evidencia forense cuando su cadena de custodia y la credibilidad de sus recolectores son comprometidas. Vámonos a Los Ángeles, 1994, al brutal asesinato de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. La noche del 12 de junio de 1994, los cuerpos de Nicole Brown, exesposa de la superestrella del fútbol americano O.J. Simpson, y del camarero Ron Goldman, fueron hallados en un charco de sangre. La escena era de una violencia extrema, con ambos apuñalados repetidamente, Nicole casi decapitada. Las sospechas cayeron de inmediato sobre O.J. Simpson, el héroe americano con un historial oculto de violencia doméstica. Lo que siguió fue una persecución a baja velocidad que paralizó a la nación. Para la fiscalía, el caso parecía un libro abierto y creían tener la ciencia para demostrarlo. La fiscalía presentó lo que denominó una montaña de evidencia, una acumulación de pruebas forenses que en principio parecían irrefutables. Primero, la sangre. Un rastro de sangre conectaba la escena del crimen con el propio O.J. Gotas en la escena coincidían con su ADN. En su famoso Ford Bronco blanco se encontraron manchas de sangre con ADN de Simpson y de las 2 víctimas. En su mansión, más gotas de su sangre y un par de calcetines manchados con la sangre de Nicole Brown. La tecnología de ADN, aunque no tan avanzada como hoy, ya era un pilar fundamental para la identificación. Luego los cabellos y las fibras. Pelos consistentes con los de Simpson fueron hallados en la camisa de Ron Goldman. Fibras de su bronco estaban sobre el cuerpo de Goldman. Esta evidencia de transferencia, aunque menos concluyente que el ADN, reforzaba la conexión física de Simpson con la escena y las víctimas. Era como si el asesino hubiera dejado una firma genética a cada paso.
Y por último, la pieza que parecía unirlo todo, un par de guantes de cuero. Uno, empapado en sangre, fue encontrado en la escena del crimen. Su par fue descubierto por el detective Mark Fuhrman detrás de la casa de huéspedes de OJ. Este segundo guante no solo tenía sangre de los tres, Simpson, Brown, Goldman, sino también una mezcla de pelos y fibras que lo conectaban con las víctimas y hasta con el perro de Nicole. Para la fiscalía, esta evidencia era la prueba material definitiva. Pero la defensa tenía un Dream Team, un equipo de los abogados más brillantes del país. Su estrategia no fue negar la existencia de las pruebas de ADN o de las fibras, sino algo mucho más audaz y legalmente sofisticado: atacar el proceso de recolección y manejo de la evidencia. Su teoría se resumía en que la evidencia estaba comprometida, contaminada y corrompida. Primero, atacaron la contaminación de la escena del crimen. Demostraron con fotos y videos que la escena fue un caos. Los criminalistas entraban y salían sin cuidado, los cuerpos no se cubrieron de inmediato. El criminalista principal admitió no haber seguido siempre los protocolos, guardando muestras de sangre en bolsas de plástico húmedas, lo que podría comprometer la integridad del ADN y fomentar el crecimiento bacteriano. Desde una perspectiva forense, la preservación de la escena es primordial para evitar la introducción de evidencia ajena o la degradación de la existente. Segundo, la ruptura de la cadena de custodia. La defensa se centró en un detalle explosivo: una muestra de sangre de OJ, tomada por el detective Philip Van Atter, no fue registrada de inmediato. El detective la guardó en su bolsillo y se la llevó a la escena del crimen antes de entregarla horas después. Peor aún, del vial de sangre faltaban 1.5 mililitros. La insinuación de la defensa fue devastadora. ¿Un policía tomó esa sangre y la plantó en las pruebas para incriminar a Simpson? Legalmente, una cadena de custodia rota o cuestionable puede llevar a la exclusión de la evidencia, o al menos a una disminución significativa de su peso probatorio ante el jurado. Esto nos lleva al ataque más potente: la mala praxis y posible manipulación policial. El Dream Team puso en el banquillo al detective Mark Fuhrman, quien encontró el guante en la propiedad de OJ. La defensa desenterró cintas donde Fuhrman usaba lenguaje racista y se jactaba de fabricar pruebas contra sospechosos afroamericanos. Cuando se le preguntó bajo juramento si alguna vez había plantado evidencia, Fuhrman se acogió a la quinta enmienda. De repente, la credibilidad de la pieza clave que conectaba a OJ con el crimen se hizo añicos. Este testimonio no solo desacreditó a Fuhrman, sino que sembró una duda razonable sobre la integridad de toda la investigación policial, apelando a las tensiones raciales latentes en Los Ángeles. El clímax llegó con puro teatro judicial. El 15 de junio de 1995, la fiscalía le pidió a OJ que se probara los guantes. Ante el mundo, Simpson luchó visiblemente para que le entraran, no le quedaban. En su alegato final, el abogado Johnny Cochran acuñó la frase que selló el juicio: "If it doesn't fit, you must acquit". Si no le queda, deben absolver. Este momento, aunque superficialmente sobre el tamaño de un guante, simbolizó la victoria de la defensa al sembrar la duda sobre la fiabilidad de la evidencia física. El 3 de octubre de 1995, O.J. Simpson fue declarado no culpable. El mundo quedó conmocionado. Para muchos, un asesino se había librado. Para otros, el veredicto era una condena a un sistema policial que se percibía como corrupto y propenso a la fabricación de pruebas. El caso de OJ no demostró que el ADN fuera inútil. Al contrario, demostró que la integridad del proceso de recolección, manejo y presentación de la evidencia es tan importante como la ciencia misma. Enseñó a las fuerzas del orden una lección dolorosa. Cuando se pierde la confianza en quienes manejan la ciencia pierde su valor en el tribunal. Este juicio impulsó reformas significativas en los protocolos de la escena del crimen, la capacitación forense y la documentación de la cadena de custodia, estableciendo estándares más estrictos para la admisibilidad de la evidencia en futuros casos. Para los abogados, subrayó la importancia de una defensa vigorosa que no solo cuestione la conclusión de la evidencia, sino también su origen y manejo. Este fue un caso donde el sistema falló, pero ¿qué pasa cuando es la propia ciencia la que se pone en duda?
Si el true crime y la ciencia forense te apasionan, suscríbete y activa la campana. Nuestro segundo caso nos lleva a un debate que sigue abierto. Dejamos los 90 para adentrarnos en uno de los casos más polarizantes del nuevo milenio. Un caso que no giró en torno a ADN contaminado, sino a algo mucho más etéreo: el olor. Viajamos a Orlando, Florida, al año 2008, a la desaparición y muerte de la pequeña Caylee Anthony. Este caso es un estudio de caso fundamental sobre los límites de la ciencia forense emergente y los estándares de admisibilidad de la evidencia científica en los tribunales. Caylee Anthony, de 2 años, fue vista por última vez el 16 de junio de 2008. Su madre, Casey, no denunció su desaparición durante 31 días, mientras inventaba mentiras sobre una niñera ficticia y era fotografiada de fiesta. Fue la abuela, Cindy, quien finalmente llamó a la policía el 15 de julio, diciendo algo que se convertiría en el centro de la investigación. El coche de Casey olía como si hubiera habido un cadáver dentro. Meses después, los restos de Caylee fueron encontrados en una zona boscosa con cinta adhesiva sobre el cráneo. La ausencia de un cuerpo inmediato y la tardanza en la denuncia complicaron enormemente la investigación forense tradicional. La fiscalía tenía un problema significativo. Debido a la avanzada descomposición de los restos de Caylee, no había una causa de muerte clara. Su caso era por necesidad circunstancial y se basó en 2 pilares forenses novedosos y en ese momento controvertidos. El primero, ese olor. Contrataron al Dr. Arpad Baz, un investigador pionero en análisis de aire de la Granja de Cuerpos de Oak Ridge, un centro de investigación de descomposición humana. Se analizó una muestra de aire de la alfombra del maletero del coche de Casey. Baz testificó que encontró compuestos químicos volátiles consistentes con la descomposición humana, incluyendo ácidos grasos y ésteres, concluyendo: "No puedo encontrar otra explicación plausible". Era una técnica que, aunque había sido usada antes en contextos forenses limitados, nunca había sido la pieza central de un juicio por asesinato de este calibre. La admisibilidad de esta ciencia del olor se convirtió en un punto clave de debate legal. El segundo pilar fue el cloroformo. El análisis del aire del maletero también reveló la presencia de este químico, conocido por sus propiedades sedantes y anestésicas. La fiscalía creyó encontrar la prueba de premeditación. En el historial del ordenador familiar, hallaron búsquedas sobre cloroformo. Su teoría era terrible. Casey usó cloroformo para sedar a su hija y luego le selló la boca con cinta adhesiva, provocando su muerte. El abogado de Casey, Joseph Baez, hizo lo mismo que el Dream Team de O.J. Simpson. Atacó la evidencia, pero su objetivo no fue la policía, sino la ciencia misma, calificándola de ciencia basura o junk science. Primero, fue a por el Dr. Baz y su metodología. Baez argumentó que la técnica de análisis de olores de descomposición era demasiado nueva, no había sido sometida a una revisión por pares rigurosa y carecía de una aceptación generalizada en la comunidad científica forense. Sus propios expertos testificaron que los químicos encontrados podían provenir de otras fuentes, como la basura orgánica o productos de limpieza, y que los métodos de recolección y análisis del Dr. Baz no eran estándar. Cuestionaron la validez del método, insinuando que el Dr. Baz tenía un interés financiero en promoverlo. Este desafío se enmarcó en los estándares de admisibilidad de la evidencia científica, como el estándar Dover o Frye en algunas jurisdicciones, que exige que la ciencia presentada en el tribunal sea fiable y relevante. ¿Podía un jurado condenar a alguien basándose en ciencia tan debatida y con una validación limitada? Luego, demolieron la prueba del cloroformo. La defensa demostró que los niveles detectados eran minúsculos, posiblemente por contaminación ambiental o por el uso doméstico de productos que contienen trazas de cloroformo, y la búsqueda en el ordenador también se derrumbó. Durante el juicio, la madre de Casey, Cindy Anthony, testificó que fue ella quien realizó la búsqueda de cloroformo, no Casey, para investigar el uso de productos de limpieza. Esta refutación eliminó la base de la teoría de la premeditación de la fiscalía. Sin sus pilares forenses, la fiscalía se tambaleó.
Baez presentó una teoría alternativa, que Caylee se ahogó accidentalmente en la piscina familiar y que la familia, en pánico, ocultó el cuerpo. No necesitaba probar esta teoría más allá de toda duda razonable. Solo necesitaba sembrar la duda razonable sobre la narrativa de la fiscalía, y funcionó. El 5 de julio de 2011, Casey Anthony fue declarada no culpable de asesinato. La reacción pública fue de furia e incredulidad. El caso se convirtió en una advertencia crucial para la comunidad legal y científica. La ciencia presentada en un juicio debe ser rigurosa, validada y ampliamente aceptada por la comunidad científica. Un tribunal no es un laboratorio para probar nuevas teorías. Cuando la ciencia se percibe como especulativa o carente de validación robusta, deja de ser una prueba objetiva y se convierte en una opinión que el jurado puede ignorar. Este caso reforzó la necesidad de que las técnicas forenses emergentes pasen por un escrutinio científico riguroso antes de ser admitidas como evidencia en casos de alta complejidad, protegiendo así la integridad del proceso judicial. Nuestro último caso es el más extraño y complejo. Nos adentra en la mente de un hombre rodeado por la muerte, un caso donde la confesión de un acto horrendo no fue suficiente, porque la ciencia, a pesar de su precisión, tenía un límite fundamental: no podía determinar la intención. Este es el caso de Robert Durst y el asesinato de Morris Black, un ejemplo paradigmático de las limitaciones del alcance de la evidencia forense. Robert Durst, heredero de una fortuna inmobiliaria de Nueva York, era una figura sombría y enigmática. En 1982, su esposa Kathy desapareció misteriosamente. En 2000, su amiga Susan Berman fue ejecutada justo cuando la policía reabría el caso de Kathy. Huyendo de la atención mediática y policial, Durst se escondió en Galveston, Texas, disfrazado de mujer muda. Allí conoció a su vecino, Morris Black. El 30 de septiembre de 2001, un torso humano apareció flotando en la bahía de Galveston. Luego, brazos y piernas en bolsas de basura. La cabeza nunca fue encontrada. La evidencia llevó a la policía a identificar a la víctima como Morris Black y a su vecino, Robert Durst, como el principal sospechoso. El caso parecía fácil para la fiscalía. En el apartamento de Durst se encontraron manchas de sangre de Morris Black, junto con sierras y un cuchillo que coincidían con las marcas de corte en los huesos del cuerpo desmembrado. La evidencia de sangre probaba que Black fue desmembrado allí, pero la prueba más fuerte vino del propio acusado. En el juicio de 2003, la defensa de Durst admitió algo increíble. Sí, Robert Durst había desmembrado a Morris Black. Durst subió al estrado y describió con frialdad cómo cortó el cuerpo y lo arrojó a la bahía. Para la fiscalía era una confesión de asesinato. ¿Quién, si no un asesino, haría algo tan macabro? La evidencia forense confirmaba el acto de desmembramiento, pero no la causa de la muerte ni la intención detrás de ella. La defensa, liderada por Dick DeWering, trazó una línea muy fina y legalmente astuta. Admitimos el desmembramiento, pero desmembramiento no es asesinato. Durst testificó que la muerte fue un accidente en defensa propia. Dijo que Black entró en su apartamento, encontró una de sus pistolas y lo amenazó. En el forcejeo, el arma se disparó accidentalmente, matando a Black. Aquí es donde la ciencia forense topó con un muro. El análisis de salpicaduras de sangre era consistente con un disparo a corta distancia, pero no podía determinar si fue una ejecución intencional o un accidente. Y la pieza clave, la cabeza de Morris Black, nunca se encontró. Sin la cabeza, los forenses no podían examinar la herida de entrada, la trayectoria de la bala o los residuos de pólvora. No podían refutar la historia de Durst con evidencia física concluyente. La ciencia podía decir qué, desmembramiento, disparo, pero no cómo, accidental o intencional, ni por qué, motivo. La defensa argumentó que Durst, un hombre con problemas de juicio social y un historial de comportamiento errático, entró en pánico después del disparo accidental y decidió deshacerse del cuerpo, convencido de que nadie le creería. Pidieron al jurado que separara el disparo, posible defensa propia, del desmembramiento, un acto de pánico aunque ilegal y moralmente reprobable. El cargo era asesinato,
y si había una duda razonable sobre cómo ocurrió el disparo, debían absolverlo de ese cargo. En noviembre de 2003, el jurado declaró a Robert Durst no culpable del asesinato de Morris Black. Salió libre tras una breve condena por manipular pruebas. El caso demostró que la ciencia puede responder al qué, el desmembramiento, pero no siempre al cómo o al por qué, la intención humana. La ciencia dejó un vacío, y en ese vacío la defensa sembró la duda razonable, explotando la incapacidad de la evidencia forense para penetrar en la psique del acusado. Sin embargo, la historia de Durst no terminó ahí. Años después, gracias en parte a su participación en el documental The Jinx, donde pareció confesar los crímenes sin saber que lo grababan, fue juzgado de nuevo. En 2021, Robert Durst fue finalmente condenado a cadena perpetua por el asesinato de su amiga Susan Berman, a quien mató para que no revelara lo que sabía sobre la desaparición de su esposa. Así, aunque se libró de la justicia en Texas, su pasado finalmente lo alcanzó, demostrando que la verdad a veces encuentra otros caminos para emerger. Este caso subraya la importancia de la intención en el derecho penal y cómo la ausencia de evidencia forense sobre este elemento puede ser decisiva. Estos tres casos nos muestran tres tipos diferentes de fallos en el sistema judicial, cada uno con profundas implicaciones para la ciencia forense y la práctica legal. El caso Simpson nos enseñó sobre el fracaso del proceso, donde la mala praxis, la contaminación y la ruptura de la cadena de custodia pueden destruir la credibilidad de la mejor evidencia científica. El caso Anthony nos advirtió sobre el fracaso del método, el peligro de usar ciencia no validada o emergente en un juicio sin un escrutinio riguroso de su fiabilidad y aceptación general. Y el caso Durst nos mostró el fracaso del alcance, las limitaciones inherentes de la ciencia para descifrar la intención humana, un elemento crucial en el derecho penal. Estos juicios no prueban que la ciencia forense sea inútil, al contrario, demuestran que su poder exige un rigor absoluto en cada etapa. Exigen una cadena de custodia impecable, métodos validados y una comprensión honesta de lo que la evidencia puede y no puede decirnos. Para los científicos, es un recordatorio de la necesidad de validación y de comunicar las limitaciones de sus hallazgos. Para los abogados, es una lección sobre la importancia de comprender la ciencia, tanto para presentarla eficazmente como para desafiarla cuando sea necesario. Para el público, es una ventana a la complejidad de la justicia, donde la verdad científica debe navegar por las aguas del procedimiento legal y la interpretación humana. Porque cuando el sistema que rodea a la ciencia falla, las consecuencias son aterradoras y la justicia, el objetivo final, puede eludirse. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos casos te impactó más? ¿Crees que el jurado tomó la decisión correcta en alguno de ellos, considerando las limitaciones de la evidencia y el proceso legal? ¿Qué reformas crees que son más urgentes en la intersección de la ciencia forense y el derecho? Tu perspectiva es crucial en esta conversación sobre la búsqueda de la verdad y la justicia. Nos vemos en el próximo expediente.